primero que hay que leer es Abelardo Ramos. No tengo el material acá desde donde habla de, a ver, de Moreno. Este es Ferrer, este es Solari, que está, este es Puigros, que les decía que es complemento. No es todo el libro, es la primera parte nomás. Ferrer. Este es Abelardo Ramos. Esta es otra, esta es la edición del Congreso del libro que no tiene el mismo formato que el que yo tengo. Profe, ¿qué parte del libro tenemos que prestarle más atención? ¿A qué capítulo? A ver, estoy viendo en este formato la rebelión gauchesca, eso hemos visto. La aparición del gauchaje, también lo habíamos visto. En la primera parte donde hace referencia a la Europa negra, España negra, eso. Entonces, a partir directamente del título de acá. Desde acá, Abelardo Ramos, desde la crisis de un imperio posible.
de ahí hasta el final. Ahí aborda todo el proceso que hemos ido desarrollando, sobre todo la parte histórico-política. Después, bueno, con Ferrer se complementó la dimensión económica y con Solari y Puigros la dimensión educativa. Y la social sale de todo el conjunto de los tres textos, 4. Entonces, Abelardo Ramos, partimos de la página 17 sería. Que ya más adelante va a hablar ahí del Mariano Moreno, ese. Aquí está una parte que yo les puse textual, dice, la Revolución de Mayo fue objeto de las intrigas y maquinaciones de Gran Bretaña. Es un hecho documentado que varios prohombres de la Revolución estaban a sueldo de los ingleses, como Saturnino Rodríguez Peña, organizador de la fuga del general inglés Beresford, que va a tener bastante incidencia. Les dictaban la lucha por el comercio libre. Revolución Francesa, liberalismo económico. Lamentablemente Inglaterra sabe más de la historia nuestra que nosotros de nosotros. Bien. Entonces, la idea es, chicos, que hagan la lectura de los textos de Abelardo Ramos, de Ferrer, de Solari, en esa línea, para tener la instancia, por ahí quieren consultar algo, preguntar, o sea, sería la clase de hoy, la clase de la semana que viene también, y bueno, volviendo de las vacaciones, ya presentarían el trabajo práctico y empezamos a desarrollar el eje 2. Eje 2, digo, el eje 3 sería ya. Y el trabajo práctico ya el 1 ya la semana que viene tiene que estar presentado ya. Profe, una consulta. Sí, Facundo. Profe, sabe que mi compañera de grupo no puede bajar los libros, no sé qué problema tiene, dice que le sale como que no tiene ni siquiera vista previa y tampoco puede descargarlos, capaz que tiene algún permiso que le falta a ella. ¿Quién es tu compañera? A ver si es la que me estuvo llegando solicitud de autorización. Es Sofía Cabello. No me llegó debe ser de la otra comisión, capaz que me llegaba por correo la solicitud de autorización. Yo se la di. Después no volví a recibir otro correo, imagino que lo pudo descargar. No sé por qué en algunos casos pide, pero es muy excepcional, ¿ven? En el caso del texto de Ramos, eso, si ustedes entran a internet, ponen Abelardo Ramos, edición del Congreso, está. ¿Y los otros también? El de Adriana Puigros también está, los otros no. Bueno, entonces le digo que se contacte entonces la otra instancia que podría ser, se me ocurre ahora, es no solo cargarlo acá, sino enviárselos por correo. De esa manera van a llegar a todos. Sí, profe, por favor, si es que puede, porque así puede ver el material. Claro, no tenés razón,
A ver, pregunto, ¿han podido leer? A ver, consulto, ¿han podido mirar, chicos? Un poco lo de Felipe Piña, profe, al comienzo. Tenés razón, ahí me había olvidado. Felipe Piña va como complemento de Abelardo Ramos. Me interesa que lo puedan leer las bibliografías, chicos, porque una vez haciendo la lectura bien trabajada, lo que es este eje, el eje 2, 1810-1860, es la estructura y el modelo que va a ir transitando nuestra historia. ¿Mm? Por eso la insistencia en trabajar este eje porque después ustedes van a ver que este modelo que hemos visto en el eje 2 va a ser un modelo que va a ir fluctuando en los distintos momentos históricos, tanto como de tendencias como, o sea, la tendencia proamericana, proinglesa, como la tendencia proamericana, traducida después en el proyecto federal, y en el otro caso el proyecto unitario. No sé si se entiende lo que le estoy pidiendo.
Si me pueden confirmar, acabo de enviarles por correo todos los archivos de este eje. Ah, qué bueno, Verónica, gracias. Creo que así voy a hacer con todo el resto de los ejes, ¿eh? Porque si hay dificultad para descargarlo, de este modo ya lo tienen directamente, ya y ustedes lo descargan a su celu o a la compu, y incluso ahí ya no necesitan usar datos, nada, ¿ves? A ver, les pregunto así de percepción. Ah, ¿pueden relacionar con esta forma el enfoque que lo di al eje 2 y que va a ser lo mismo para el resto de los ejes, con lo que ustedes habían estudiado historia en la secundaria? Profe, Sí. yo fui a la secundaria a una escuela técnica y la historia se ve muy por encima porque teníamos un solo año de historia. Oh, Yo tuve en segundo año nada más historia. claro, Después no tuve más. Y en un año como que tenemos que ver todo y vimos todo por encima y nos claro, hicieron leer un libro de los federales y unitarios y fue lo único, digamos. claro. Mm, Así que mucha historia, no, más claro. que leía por aparte. Mm. O sea, hay otros materiales, pero bueno, no era la idea cargarle a ustedes, ¿no? Con esto. Yo con que entiendan chicos, miren, ¿no? La importancia que tiene esto para mí, con que entiendan el eje 1, prácticamente me doy por pagado en la materia, porque sé que va a ser una capacidad que después lo van a poder usar en todo momento, o sea, esto de relacionar, vincular, reflexionar, en algunos casos. ¿Mm? Abelardo Ramos tiene más publicaciones, son 5 publicaciones, llega hasta el 1960, creo, sin mal me olvido, hasta el peronismo. Pero los otros libros son más grandes que así que no quiero asustarles ni mucho menos. Solo por ahí al que le interese seguir la línea lo puede continuar, que están publicados todos por el Congreso, ¿no? Abelardo Ramos, por haber escrito de esa manera, le significó la exclusión de la academia, ¿no? Profe, ¿hay otros autores así de historia que tengan una mirada diferente de historia argentina? Bueno, bueno, Felipe Piña un poco, no tanto como el planteo que hace Abelardo Ramos, pero ahora, no tanto en los escritos, pero en los últimos reportajes que lo estuve escuchando, imagino ahora con el 9 de julio, capaz que aparezcan otros, ya lo vi un poco más, más crítico, ¿no? Su mirada. Lo que pasa es que hablar de Buenos Aires en Buenos Aires no debe ser fácil también, ¿eh? Y después Galazo es otro autor que más o menos sigue la línea de Abelardo Ramos, un autor salteño, Frías, ahí ahora no me acuerdo el nombre. Creo que es Bernardo, me parece, ¿no? El apellido sí me acuerdo, ¿eh? Que lo tenía también un pequeño texto que hablaba de las dos tendencias, pero ya iba a ser mucho para darle, ¿eh?
sea, acá la idea no es hacerlos especialistas en historia, sino que, bueno, el objeto de estudio de historia o el conocimiento histórico sea un elemento para comprender nuestra realidad y para comprender también cómo los procesos históricos, sociales, económicos, políticos y por ende educativos no escapan a los vaivenes de los intereses que entran en pugna en todo momento histórico. La historia no es una linealidad política, no. Es la conjunción de muchos procesos. Entre esos, los políticos son uno de los procesos. Profe. Sí, Facundo. Y cuando decía usted que el modelo de 1810 a 1860 era el que se iba a mantener en el resto de la historia, ¿eso qué quiere decir? No, el modelo de, o sea, la disputa, ¿no? Me refiero. Porque si nosotros hacemos el rastreo político, económico, social y educativo también, nosotros comenzamos viendo las dos vertientes, que es lo que les señalaba en el libro de Abelardo Ramos, desde dónde más o menos comenzarían a trabajar. La vertiente proamericana, la vertiente proinglesa, diríamos, una vertiente de carácter tipo nacional, que valora lo propio, una vertiente que está más vinculada a los intereses políticos, económicos y por ende sociales extranjeros, que era la vertiente proinglesa. En ese caso, concretamente, la dimensión más fuerte, la económica, como consecuencia de la revolución industrial. O sea, Inglaterra producía más de lo que consumía y necesitaba mercado. Y por lo tanto, con el poder que tenía, no solo poder económico, poder político, recién leía un párrafo que de donde Abelardo Ramos indica que había gente pagada por Inglaterra para que defienda sus intereses acá. Y eso hoy pasa, chicos, eso pasa. Solo que no nos enteramos nada más. Muchos funcionarios de entidades extranjeras terminan siendo ministros, embajadores, secretarios, que lejos de actuar en favor de los intereses locales, terminan favoreciendo intereses no locales. Bueno, esos dos modelos después se van a transformar en un modelo unitario y federal, a partir de la constitución de la Junta Grande. El modelo unitario, 1819, 1825, va a tender a imponer sus ideas y el interior se rebeló en las dos ocasiones. Y luego, bueno, va a venir un periodo de paz, entre comillas, en el gobierno de Rosas. Más que nada en el segundo gobierno, que va hasta el 52. Pero cuando Rosas intenta aplicar un modelo medio parecido a las ideas de la vertiente proamericana, con la ley de aduanas, Inglaterra, Francia reacciona con toda la furia con el bloqueo. Y además no solo era el interés de suprimir la ley de aduanas, sino también conseguir la navegabilidad de los ríos interiores, cosa que no permitía Rosas. O sea, que no permitía Rosas ni tampoco permitía ningún otro gobierno, ¿no? O sea, otro gobierno unitario, quiero decir. Ahí Inglaterra va a conseguir que la banda oriental se independice, habiéndose recuperado de la invasión portuguesa, pero a Inglaterra no le convenía que la banda oriental estuviera unida al virreinato del Río de la Plata, porque de ese modo Inglaterra no iba a poder entrar al Río de la Plata primero, y tampoco al río Uruguay, o sea, para ir más arriba, y mucho menos al río Paraná. Al promover y propiciar la independencia de la banda oriental, que luego después se llamó Uruguay, y Inglaterra no tenía que pedir permiso a nadie, ni a Uruguay, ni a Argentina, ni a la Confederación, ni a Buenos Aires para navegar el río Uruguay y el río de la Plata.
porque ya eran ríos internacionales, que era uno de los objetivos que también tenía en relación al litoral. Es más, están en la desclasificación de documentos del Foreign Office, creo que es de Inglaterra, donde estaba el plan de que en Santa Fe, Entre Ríos, se pudieran constituir, o el litoral se constituya en una república. De ese modo internacionalizaban el río Paraná y con eso llegaban hasta el Paraguay. Preciado mercado al que en ese momento no llegaron, y eso sí lo vamos a ver en el eje siguiente, la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, que también fue un interés de Inglaterra porque Paraguay, aún habiendo estado enclaustrado, Paraguay empezó a desarrollar una política con López parecida al planteo de Mariano Moreno, al planteo de la vertiente proamericana o los federales. Empezó a desarrollarse económicamente, trajo gente de Europa, Francia, ingenieros, o sea, estaba promoviendo un proceso de industrialización en la región, lo cual significaba que Paraguay iba a empezar a producir sus propias mercancías e Inglaterra no iba a permitir eso. Profe, una pregunta. Sí. Sí, Facundo. Una vuelta me habían comentado, leí, no recuerdo, que Paraguay era independiente en todo sentido y por eso había sucedido tal o cual guerra para quitarle esa independencia. Perdón, no te alcancé a escuchar, ¿era qué? Que Paraguay era, creo que era independiente, me parece. ¿Y cómo le había llegado a ese era estado independiente, o sea, Paraguay no se constituyó nunca, nunca se consideró parte de la Confederación, ¿no? No recuerdo la fecha de la independencia del Paraguay, pero no, ya Paraguay funcionaba como un estado independiente. Claro, profe, yo lo que le hablo es de su independencia económica. Que él tenía recursos. Tenía una independencia política, pero estaba desarrollando una independencia económica. Y ahí es donde Inglaterra lo usa al Uruguay, a Brasil y a Mitre, en donde van a llevar los soldados para combatir en esa guerra encadenados, porque nadie quería combatir contra un hermano americano. O sea, nadie, quiero decir, el interior, ¿no? Profe, y a partir de ahí, ¿Paraguay alguna vez se vuelve a recuperar, vuelve a su estado de... Lamentablemente, piensen ustedes que la guerra significó prácticamente la desaparición de los hombres. Quedaron las mujeres, niños, y además significó que, bueno, habiendo destruido socialmente, demográficamente al Paraguay, se impuso un gobierno títere que instaló acorde al modelo de la Confederación. De la Argentina, mejor dicho. Y desde ahí nunca más Paraguay se levantó. O sea, nuestras historias son comunes en eso, diríamos. En Paraguay no hubo un peronismo. Cuando Lugo hace poco intentó hacer algo, bueno, así le fue. Cuando Allende quiso hacer algo en Chile, y así le fue. Cuando Evo Morales intentó transformar la pobreza estructural de Bolivia, y por poco le liquidan. Es más, la orden era liquidarlo, ¿no? Y algunos actores nuestros estuvieron ahí.
Profe, una consulta. ¿Sí? ¿La deuda económica de Argentina es solamente de Argentina o todos los países de América Latina tienen deuda? Todos los países periféricos tienen deuda. Es la manera que tiene el imperio de mantenerte subyugado. En un momento te ofrecen la plata barata y después de Estados Unidos sube el interés y la deuda se duplica y nunca más la paga. Bueno, la ¿Y deuda esto que siempre tenemos fue así? nosotros actualmente, bueno, no es de antaño, es de hace 2 años, 3 años atrás. Deuda que Profe, nos... ¿y esto siempre fue así? ¿O ¿Cómo? hubo algún gobierno que... ¿Esto siempre fue así, de que tengamos deuda? ¿O hubo algún gobierno que intentó que sea menos o que casi la pagó completa? Bueno, la deuda nuestra se pagó, o sea, Kirchner la dejó sin deuda. Pero no pasa tanto por Kirchner, sino que los modelos de país. A ver, les explico, respondiendo a tu pregunta, Facundo. ¿Por qué los países tienen deuda? En todo caso, ¿qué gobiernos tienen deuda o adquieren deuda? Los gobiernos que adquieren deuda son aquellos gobiernos que desarrollan dentro de sus políticas económicas las ideas liberales. ¿Se acuerdan cuando veíamos Revolución Francesa, liberalismo económico? Es decir, son modelos de Estado, hoy conocido como modelos neoliberal, en donde las políticas tienden a abrir las puertas de las aduanas para que ingresen mercancías de todo tipo y en algunos casos con nulos aranceles. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto desfinancia al país. Pero no solo lo desfinancia al país, no solo desfinancia las arcas nacionales, sino también arrasa con las industrias locales, por lo tanto, genera pobreza, genera marginación, genera desempleo. Ese tipo de política favorece a determinados grupos de poder, que justamente son los que están en el gobierno. Y los grupos de poder, cuando están en el gobierno, jamás se van a poner impuestos a sí mismos. Entonces, para poder lograr el funcionamiento del Estado, lo mejor que se les ocurre es tomar deuda. Toman deuda y en algunos casos cercanos, impagables. Impagables en los tiempos que se firmaron. Entonces, ese es el circuito de la deuda. En cambio, los países que tienen modelos de Estado en donde buscan desarrollar su industria, buscan frenar el ingreso de mercancías que produce el país y a su vez desarrolla políticas tributarias, es decir, pago de impuestos, eso les permite generar recursos internos para poder sostener políticas educativas, políticas sociales, sanitarias, y en lo posible buscan no contraer deuda. Yo le doy un ejemplo, por ejemplo, en Bolivia es harto conocido el golpe de Estado que le hicieron a Evo. Vino un gobierno, Evo echó al embajador de Estados Unidos y ese gobierno a los 2 días lo trajo de nuevo. El cipallismo, o sea, es en todos lados. Y además tomó, por no cobrar impuestos a los que tenía que cobrar, tomó deuda. Y cuando volvió el gobierno del MAS, o sea, del partido de Evo Morales, ¿cómo se llama? Arce Catacora, que es el presidente, lo que hizo fue devolver ese préstamo, porque no se había logrado usar el préstamo. Pero por el tiempo que estuvo el dinero que pidieron, han tenido que pagar 25 millones de intereses de dólares, 25 millones de dólares en concepto de interés por un dinero que no se usó. Pero por el simple hecho de que salió del Fondo Monetario y llegó al Banco Central de Bolivia.
No sé si logro responder tu pregunta, Facundo. Sí, profe, parece que generando deuda es la única forma que ellos conocen de que la gente... O sea, ¿para qué es la deuda? La deuda es para tranquilizar a la gente, en el mejor de los casos. Bueno, el último caso no fue tanto para eso, sino fue para garantizar la fuga de capitales, que es otra cosa y muy grave, ¿no? En un país desarrollado, ¿sabes qué? Estás en cana, pero 100 años, no de paseo por Europa. Y esa característica, por eso les digo, chicos, entendiendo este eje, 1810-1860, van a ver cómo esto se repite en los procesos que vamos a ir viendo. Y lo que hace que sea más simple comprender nuestra historia. Y la deuda es un mecanismo que tienen los países desarrollados para presionar a los países subdesarrollados. Por ejemplo, a nosotros nos significó el desmantelamiento del Plan Cóndor de Córdoba, en donde el embajador norteamericano en persona estuvo en el desmantelamiento de una planta nuclear, creo que era. ¿Eso por qué, profe? Porque, bueno, vos estás endeudado y si los países desarrollados, que son miembros del Fondo Monetario, ellos tienen plantas nucleares. Pueden producir satélites, cosa que nosotros producimos en el sur. Somos una competencia para ellos. Por lo tanto, dicen, bueno, si querés que te refinancie la deuda, me desarmas esto. O sea, eso como un ejemplo. Pueden haber muchas otras cosas más. Lo más conocido, nosotros lo que hemos tenido en los 90, por ejemplo, venía dinero y le decían, ni un peso para los maestros. O sea, ni un peso para los maestros, ni un peso para la seguridad, ni un peso para la salud, etc. Profe, ni un peso para los maestros, ¿eso quién lo mandaba? Bueno, son las condiciones para darte el préstamo. El Banco Mundial en los 90, esa era una condición explícita. Entonces le prestaban plata, pero acá en Le Argentina prestaban no podían poner plata plata para en que vos salones. hagas refracciones, edificios, te prestaban plata para que vos mandes libros a los colegios, libros que no servían. Y cuando vos empezás a averiguar quiénes son los dueños de las empresas que hicieron las escuelas, quiénes son los dueños de las editoriales donde vinieron los libros, resulta que la plata salió del Fondo Monetario y volvió al Fondo Monetario en el mismo sentido y vos te quedás con la deuda. Bien, Profe, y todo eso, el gobierno que está en turno, ¿no lo analiza antes de hacer esto? ¿O deuda porque deuda y ya está? no, seguro que lo analiza, tontos no son. Lo que pasa es que responden a intereses. Alguien dijo por ahí, no sé si la semana pasada creo que fue, hacer política es representar intereses. No hay mejor definición de política que esa. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿el intendente a quién representa? ¿Los concejales a quiénes representan? ¿O qué intereses representan? ¿Los diputados qué intereses representan? ¿Los gobernadores qué intereses representan? ¿Los senadores qué intereses representan? ¿El presidente qué intereses representa? Profe, entonces a todos los políticos se les debería controlar su economía.
Yo no diría controlar su economía, pueden haber políticos que sean muy hábiles haciendo negocio. O sea, cuando digo negocio sano, ¿no? Sino analizar las políticas que promueven, a quiénes benefician las políticas que promueven. ¿Se acuerdan lo que veíamos en el eje 1? Las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas desarrollan a nivel educativo, social, de salud, a nivel económico, a nivel de educación? Jesús decía en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Por sus actos. Y esto no es una clase de religión, ¿eh? Bien, chicos, a ver, entonces me interesa que para la próxima semana, tanto para el lunes como para el martes, por favor, la mayor lectura posible de los textos. Y sería interesante que por ahí, si en alguna parte no entienden eso, lo subrayen, lo marquen, y ahí va a estar la oportunidad para que podamos dialogarlo, o bueno, por lo menos intentar dar una explicación al respecto. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, de ese modo, la interacción se hace más fructífera. Y la materia esta tiene el formato seminario. ¿Qué significa eso? Que uno expone en un seminario, uno expone y después abre al debate. Bueno, es la idea que procuro hacer. Por eso les decía yo, desarrollo el tema y dejo una semana, bueno, en este caso una semana y media, para poder debatir, y eso también facilitar la lectura de ustedes y que puedan sacarse las dudas. Muy bien. Entonces nos estamos viendo el próximo lunes, Dios mediante. Bueno, profe. Si no es que no hay ninguna consulta, ¿no? Si hay alguna consulta, todavía, ¿qué hora es? 25, nos quedan 15 minutos. Bueno, por lo visto quieren ir a tomar un té antes de la próxima clase. ¿Quién juega? ¿Hoy juega Argentina? Yo estaba perdido con lo de ayer. Bueno, yo he estado en otra situación ayer, así que recién por eso estoy perdido. Pero el partido de las 10 falta todavía. Bueno, acá el compañero Carlos quiere hacer la previa. Lo clásico, dice. Bueno, chicos, entonces lectura para la semana que viene, ¿sí? Hasta luego, nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Chao, profe. Ya, Hasta luego, profe. hasta luego.